Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gloria y honra, Señor, por este privilegio que tú nos permites un día más de poder estar en tu casa hoy martes, Señor amado. En esta hora, Señor amado, vamos a estudiar tu palabra en este estudio bíblico, Señor. Yo te pido, Señor amado, que tú impartas sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, Señor amado. Que nuestras copas estén boca arriba, aleluya, para recibir, aleluya, esta palabra, Señor. Que la podamos entender, Padre de la gloria. Guíanos y guárdanos, Señor, de igual manera a la pastora que va a estar arriba con los jóvenes, Señor. Bendícela, úsala con poder y gloria, Señor. Capacita a esos jóvenes, Señor amado, que ellos sigan absorbiendo, Padre de la gloria, esta palabra. Porque sabemos, aleluya, que tú tienes grandes propósitos con cada uno de ellos, Señor. Todo esto, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga, amado. Amén. Esperar que los jóvenes suban. Ahora sí. Gloria al que vive. Hemos estado hablando desde que comenzamos estos estudios bíblicos sobre principios básicos de la sana doctrina y hemos hablado de diferentes cosas. Tan reciente como el martes pasado estuvimos hablando del milenio, que va a pasar en el milenio y dimos muchas referencias bíblicas, hubo mucha participación en el pueblo y eso es bueno. Ahora, luego de ese estudio del milenio vamos a estudiar el juicio ante el trono blanco. Y si usted se fija, todos estos estudios son cronológicos. Primero vieron el arrebatamiento, luego vienen una actividad en los cielos, mientras que abajo en la tierra está el tiempo de la gran tribulación. Luego de eso viene la segunda venida, luego de la segunda venida viene el reino milenial, luego del reino milenial viene el juicio ante el gran trono blanco. Y yo pregunto voluntariamente para usted, de acuerdo a su conocimiento, ¿qué es el juicio ante el gran trono blanco? ¿Qué es? Porque no van a ser juzgados No van a ser juzgados Lo que se queda. los que se quedan. Los que se quedan. Muy bien, muy bien. Fíjate que el juicio final, esta es la introducción. El juicio final será el último acto judicial de Dios antes de entrar a la eternidad. Será el momento en que todos los incrédulos, escucha bien, todos los incrédulos de todas las épocas comparecerán ante Dios para rendir cuentas de sus obras. Este evento marcará el fin del tiempo, el cierre de toda injusticia y el inicio del reino eterno de Dios con los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora bien, yo quiero que todos vayamos a Apocalipsis 20, verso del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15, Apocalipsis, Revelation 20, del 11 al 15. ¿Y alguien que lo pueda leer? Erika. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Sin ningún lugar fue hallado para ello. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Déjalo ahí, muy bien. Dice,
Recuerda que el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 dice que esto es una revelación de Dios para Juan. Hubo una revelación de Dios, Dios se le envió a su Hijo Jesús, Jesús se le envió a un ángel y el ángel le habló a Juan de lo que iba a pasar. Ahora bien, dice Juan, Juan lo escribió. correcto, dice Juan en el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. En este juicio ante el gran trono blanco, el que va a estar sentado en ese trono se llama Jesús. Jehová Dios. Jehová. Jehová Dios, El Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo, Jesús, ya estuvo en el milenio, gobernando en la tierra. Se le dio dominio y autoridad. Dice su palabra que cuando vino esa segunda venida, o cuando venga la segunda venida del Señor Jesús, con los santos y los resucitados, dice la palabra que con la palabra de su boca matará ¿a quién? El dragón. Al anticristo y al falso profeta. Y serán lanzados rapidito al lago de fuego. Y él va a hacer unas cuantas cosas durante 1000 años. Pero en este evento del juicio ante el gran trono blanco, el que va a estar al frente es su Padre, Jehová Dios. Y dice, y vi a los muertos, el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ese verso número 12 es clave, esencial, súper importante. ¿Por qué? Porque los creyentes debemos de conocer este tema, no para tener miedo, sino para entender la justicia y santidad del Señor, y para advertir a los que aún siguen su vida sin Cristo. En otras palabras, este juicio ante el gran trono blanco, la persona que fue arrebatada en el arrebatamiento, la persona que resucitó, o sea, el que murió en Cristo y resucitó, luego los arrebatados, y los mártires que no se marcaron durante la gran tribulación, ni fueron marcados ni sellados con el sello de la bestia, ni adoraron a la bestia, esas tres personas o esos tres candidatos no van a pasar por el juicio. Fíjate que la Biblia dice en el verso 12, y vi a quién, a los muertos. El que fue arrebatado no está muerto. El que murió en Cristo ya es resucitado. Y el mártir que murió a causa de Jesús en la gran tribulación también resucitó. Porque la Biblia dice, un pasaje dice, ¿y estos quiénes son? Y el ángel le dice, estos son los que están vestidos de blanco, los que salieron de la gran tribulación. O sea, que ellos no van a pasar por este juicio. Y la Biblia dice claramente, y vi a los muertos. ¿Qué muertos? ¿Qué muertos? Los que no resucitaron. Los que no aceptaron a Jesucristo, que lo que hicieron fue pecar y hacer lo malo. Hacer lo malo. Fíjate cómo dice. Pero hay dos libros ahí para abrir. Vamos para allá. Ajá. Dice, escucha bien cómo la Biblia lo dice. Dice, y los libros fueron abiertos. Fíjate, los libros. Son dos. Habla de De plural. plural. Y otro libro Ujú. fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es singular. Ujú. Y fueron juzgados, ¿quién? Los muertos. ¿Quién fue juzgado? Los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ves? Ahora bien, el número 13 dice, y el mal entregó ¿a quién? A los muertos. Todo esto está hablando de los muertos, no está hablando de los que resucitaron, no están hablando de los que fueron transformados, no, está hablando de los muertos. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice ahí, el mar entregó los muertos, ¿verdad?
yo me imagino que toda esa gente del tiempo de Moisés, todo eso, tú sabes que Moisés abrió el camino, pero que cuando cerró las aguas, que pasó Faraón con todo su ejército, hay también esos muertos que se ahogaron ahí, todo ese ejército, Dios los Y va los del diluvio también. a levantar para el juicio. Claro. Toda la gente que se murieron ahogados. Todas esas personas que estaban persiguiendo al pueblo de Israel mientras Israel cruzaba el Mar Rojo, Murieron ahogados, mira. ¿por qué lo perseguían? Porque no creían. Y este juicio es ¿para quién? Para el que no creyó. Desde esa época hasta la época de que se termine todo. Exacto, ¿sabes? Estamos hablando de diluvio, estamos hablando de lo que pasó con Moisés. Entonces, el mar entregó los muertos. Inclusive los que se ahogaron con cuando Noé hizo el arca. Todos. Ahí hay muchos también. Fíjate que, y eso es un ejemplo clave, porque cuando Noé construyó el arca, dice la Biblia que él construía el arca, pero pregonaba. Hay gente que dice, él no predicó, pero es que la Biblia dice que Noé era un pregonero. Y cuando tú buscas el significado de pregonero, es predicar o llevar un anuncio en voz alta de algo nuevo. O sea, quizá no te diga la palabra predicó, pero te dice pregonero, que viene siendo un sinónimo de la predicación. Amén. Entonces fíjate que siendo el carpintero o montando un arca, de acuerdo como el Señor le dijo, también predicaba. Y fíjate qué cosa, que él le predicaba a todo el mundo. ¿Y cuántos se salvaron? 9. 9. Los otros se perdieron porque se burlaron de él. Exacto. ¿Por qué se burlaron? Porque decían que como no llovía, decían que no iba a llover y no creyeron hasta que... Y eso se llama que no tenía fe. No tenía fe en lo que estaba hablando el hombre que Dios estaba utilizando en ese momento. Fíjate que en un lugar donde no había llovido, a Dios le plació utilizar a Noé y darle unas instrucciones y hacer algo sobrenatural. ¿Qué hizo sobrenatural? Que cayera lluvia. En un lugar que no llovía. Entonces le mandó a hacer un arca detallada, y le dijo qué cosas iban a entrar. Pero sigue predicando. Él hizo su trabajo. Y todos sabemos aquí que luego que él terminó, él entró a la barca, y a los pocos días, ¿quién cerró la puerta? Dios. No fue él, no fue el hombre. Fue Dios, porque lo que Dios cierra nadie abre, y lo que él abre nadie tiene el poder de cerrarlo. Eso está ahí. Ahora bien, cuando vemos esto, fíjate que lo puse etapa, quién va a participar, en qué momento, propósito, dónde lo dice la Biblia, y estarán en el trono blanco, o sea, estarán en ese juicio. Fíjate que en la primera resurrección, en la etapa de la primera resurrección, ¿quiénes van a participar de la primera resurrección? Los que fueron arrebatados. En la primera resurrección van a participar los santos que murieron en Cristo. ¿Quiénes van a resucitar en la primera resurrección? Los mártires. Ahí están los mártires del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los de hoy en día, todas las personas que mueren en Cristo. Esos son los que van a participar de la primera resurrección. ¿En qué momento van a resucitar estas personas? Antes del milenio. ¿Por qué antes del milenio? ¿Por qué no en el milenio o después del milenio? Porque la Biblia dice que en el milenio quien va a gobernar es Jesús. Y la Biblia dice que en la segunda venida Jesús no viene solo. Con los santos. Viene con los santos. ¿Qué santo? Con esto. Fíjate que la palabra santo, la palabra santidad en la Biblia significa separado del mundo. Entonces muchas veces pensamos que santidad es otra cosa. No, la santidad es cuando yo me separo del mundo, pero me acerco a la Biblia. La Biblia me va a transformar a mí. Me va a hacer cambiar un aspecto, un modo de pensar, me va a limpiar. Me va a dar una de las cosas más importantes que tiene la Biblia, que es amor. ¿Ven? No me lo da el hombre, lo da la Biblia. Ahora bien, ese momento va a pasar antes del milenio, porque en la segunda venida del Señor, la palabra dice que Él vendrá con los ángeles y los santos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa resurrección? El propósito de esa resurrección es cuerpo glorificado para reinar con Cristo. Fíjate que el que muere en Cristo, la Biblia dice que los muertos resucitarán primero. Te dice, luego nosotros los que vivimos,
Dice, seremos transformados. ¿Por qué yo tengo que ser transformado? Porque este cuerpo pecaminoso no puede entrar en un lugar santo. Este cuerpo pecaminoso no puede entrar en un lugar puro. Por eso es que yo soy transformado. ¿Ah? Entonces, el propósito de esa transformación es para poder reinar con Cristo. Ahora, alguien que busque en la Biblia, Apocalipsis 20, verso 4 al 6. Apocalipsis 20, verso 4 al 6. El que lo tenga lo lee. Amén. Juan. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron Facultad. y juzgar, y vi las almas Decapitados. por causa del Testimonio. de que esto no veo acá. El testimonio de fe y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron Reinaron. con Cristo 1000 años. Ok, déjalo ahí. Estamos hablando por parte. La primera resurrección, y la Biblia nos dice en Apocalipsis 20 del 4 al 6, y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes recibieron la facultad de juzgar? Los santos. Los santos. ¿Puedo leer algo? Dale. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al que venciera. Al que venciere. Ahí está explicando de lo que O sea, al que venciere. Estos son los que participan, los que venzan, los que sean arrebatados, los muertos en Cristo, los que lograron salir sin ser marcados de la gran tribulación. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Cuáles son esas almas de los decapitados? Los que salieron de la gran tribulación. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años. O sea, está hablando del milenio. ¿Ves? Luego del milenio viene esto, el juicio. Por eso la primera resurrección es antes del milenio, porque la Biblia dice aquí en Apocalipsis que ellos van a tener la autoridad o la facultad para juzgar. ¿Ok? Ahora, esas personas estarán en el trono, en el juicio del gran trono blanco. No. ¿Por qué? ¿Por qué los arrebatados, los mártires y esas personas que tienen la facultad de juzgar no estarán en el trono blanco? En ese juicio. ¿Ah? Tienen que esperar 1000 años. No, ellos participaron de los 1000 años, pero no tienen que estar ante el gran trono blanco, porque ellos hicieron lo bien delante de los ojos de Dios. Vamos a seguir. Ahora bien, segundo punto. Luego de la primera resurrección viene el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es cuando venga el tribunal de Cristo. ¿Quién va a participar en ese tribunal de Cristo? Dice la Biblia que los creyentes. Los creyentes van a participar del tribunal de Cristo. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿En qué momento va a pasar ese tribunal de Cristo? Eso va a ser antes del milenio. Mientras aquí abajo está los 7 años de la gran tribulación, allá arriba en los cielos van a haber unos eventos. Uno de ellos se llama el tribunal de Cristo.
Ahora bien, ¿qué va a pasar en el tribunal de Cristo? ¿Cuál es el propósito? Recompensar a los santos, no a condenarlos. En ese tribunal de Cristo, esto lo he dicho varias veces y lo voy a decir una vez más. ¿Cuánto hemos ido a graduaciones de escuela o de universidad? ¿Cuánto hemos estado en graduaciones? Ok. En ese grupo que se gradúa, pone de cuarto año, siempre hay unos estudiantes destacados. Hay alto honor, hay excelencia, hay honor. Entonces, el panel o la persona encargada llama, vamos a esperar que el alumno fulano de tal pase porque él fue alto honor. Él se graduó, pero dentro de la graduación le van a dar ¿qué? Un reconocimiento por lo que él hizo. En el tribunal de Cristo va a pasar exactamente lo mismo. O sea, en el tribunal de Cristo ya todos están salvos. Pero ahora yo le voy a dar una recompensa al que trabajó más en la tierra por ganar alma. ¿Ves? Lo importante de trabajar para el reino. ¿Ves? Porque yo puedo ser un cristiano, claro que sí. Yo puedo ser un creyente, claro que sí. Pero ¿cuántas almas me gané para el Señor? No, no te ganaste ninguna. No significa que no soy salvo. Significa que en el momento del tribunal de Cristo no voy a tener una recompensa. No voy a tener ese premio extra. Toma, te voy a dar esta recompensa porque te ganaste X cantidad de almas. Te voy a dar esta recompensa porque hiciste el trabajo de predicar donde te dije que predicaras. ¿Ves? Recompensa. No es que no es salvo, es una recompensa. Cuando miramos el panorama que hablé de una graduación, hay gente que se gradúa con 4 puntos. Se graduó. Pero está el que se graduó raspando. Pero se graduó también. ¿Ves? Aunque sea raspando. Así mismo va a pasar en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, Él va a recompensar a esas personas que dieron el máximo, que trabajaron más, que se esforzaron más. Ahora bien, segunda de Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que los busquen. Segunda de Corintios 5:10 y Romanos 14:10. I could read it in English. Léelo, vuelva a leer. 2 Corinthians. Ok, léelo. Segunda de Corintios 5:10, yo lo leo en español. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done by his body, according to the highest done, whether it be good or bad. Déjalo ahí. Dice, porque es necesario. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjate que dice todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Todos los que fueron arrebatados, todos los que fueron resucitados. ¿Ves? A eso se refiere, esos todos nosotros. ¿Para qué? Para comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo. Mira eso, o sea bueno o sea malo. Mira cómo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. O sea que si yo soy cristiano y estoy vivo, yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacer obras. Tengo que llevar la palabra, tengo que predicar, tengo que enseñar. ¿Sabes? No tan solamente es que yo acepté al Señor como mi único y exclusivo Salvador para salvar mi alma. Qué bueno. Pero el Señor quiere ahora que yo hable de cómo yo lo conocí para que otros vengan a Él. ¿Ves? Un testimonio, una predicación, etcétera. ¿Quién tiene Romanos 14:10? Romanos 14:10. I'll read it. Amén. Erika. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Amén. Lo voy a repetir. Romanos 14:10. Y esto es bien importante, iglesia. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Fíjate cómo está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y dice, o tú también, o sea, está hablando de más de uno.
¿Por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué lo juzgas? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjate, ¿de qué podemos ver aquí? Dice, si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, está hablando que dentro de los creyentes está el que juzga. Y hablando de creyentes, no estoy hablando del que no conoce a Cristo. Escucha bien, dentro de los creyentes está el que juzga. Pero Carlos siempre canta y yo no canto. Y Pablo dice, pero ¿por qué tú juzgas a tu hermano? Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Yo no le voy a hacer caso a Carlos, porque Carlos siempre está con la música y no le voy a hacer caso. ¿Por qué lo juzga? ¿Por qué lo menosprecia? Y dice Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe? Nosotros no somos quien para señalar, nosotros no somos quien para juzgar, y mucho menos si somos creyentes. Ahí está claro. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Y cómo sé que habla de creyente? Porque dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y quién va a compadecer ante el tribunal de Cristo? Los creyentes. O sea que un creyente, por la Biblia, no debería de señalar a su hermano. Estoy hablando de creyente. No debería de señalar a su hermano. Ahora, ese creyente que va a estar en el tribunal de Cristo para recibir su recompensa, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios y Romanos, no estará presente en el juicio ante el trono blanco. No va a estar presente. Porque en el tribunal de Cristo ya va a coger su recompensa. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahora bien, luego del tribunal de Cristo viene el milenio. ¿Quién va a participar del milenio? Cristo Jesús y los santos y los resucitados. Esas son las personas que van a estar en el milenio. ¿En qué momento? Después de la primera resurrección. Después de la primera resurrección. ¿Cuál es el propósito? Gobierno de Cristo en la tierra. Los 1000 años. Donde dice la Biblia que se le va a dar como autoridad a que juzguen. ¿Ve? Ahora, Apocalipsis 24, ¿quién lo puede buscar? Eso ya lo leímos, pero lo voy a leer yo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esas personas que participan del milenio estarán en el tribunal del gran trono blanco. No. Están reinando con Jesús. La Biblia dice que tiene la facultad de juzgar. Fíjate que aquí Romanos dice que nosotros no nos podemos juzgar nosotros mismos. Pero en el reino milenial, donde Jesucristo va a estar sentado en ese trono en la tierra, la Biblia dice que tendremos facultad de juzgar juntamente con Él. ¿Ok? Ahora bien, el trono blanco. ¿Quién va a participar del trono blanco? Los muertos sin Cristo. Desde el milenio para arriba, todas estas personas murieron en Cristo. Pero en el trono blanco van a estar los que murieron sin Cristo, los que no lo aceptaron, los que se apartaron. Los que van a ser juzgados. Esos son los juzgados. Ahora bien, ¿en qué momento vendrá el trono blanco? Después del milenio, después de los 1000 años. ¿Cuál es el propósito de ese trono blanco? Juicio, condenación y decisión final. Fíjate que hoy en día el ser humano muere, ¿y dónde va? El que muere sin Cristo, ¿a dónde va? No. La Biblia dice que va para el Hades o para el Seol. Y eso es un lugar temporero. ¿Por qué?
Porque Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron lanzados los dos al fuego, al lago de fuego que es el infierno. El infierno es el lago de fuego. Entonces, la persona que muere sin Cristo, la Biblia dice que su alma va a estar en un lugar llamado el Seol o el Hades. Y el que muere en Cristo antes de que Jesús muriera, esa alma iba ¿a dónde? Esa alma, antes que Jesús muriera, iba ¿a dónde? Al seno de Abraham. Pero cuando Cristo murió, dice la Biblia que Él descendió a lo más profundo de la tierra, y dice que le arrebató las llaves al enemigo y todas esas cosas. Cuando venció la muerte. Exacto. Y ese espacio llamado seno de Abraham, que estaba dentro del espacio del Seol o del Hades, la Biblia dice que Él sacó a esas personas de ahí y los llevó a donde, a un paraíso. Y la Biblia dice que ese espacio donde estaba el seno de Abraham se agrandó. ¿Por qué? Porque ahora no está el seno de Abraham. Ahora todo eso es el Hades. Pero fíjate que el que muere en Cristo, dice la palabra que está en su presencia, pero es un lugar temporero también. De igual manera, el que muere sin Cristo está en el Hades o en el Seol, en un lugar temporero. ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar eterno del que muere sin Cristo? El lago de fuego, el infierno. ¿Cuál es el lugar eterno del que aceptó a Jesucristo? La Nueva Jerusalén. ¿Por qué? La Biblia dice que cuando empezó ese trono, dice la palabra en el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si hoy en día el creyente muere y dice que está en el cielo, Apocalipsis me dice que en este momento la tierra y el cielo van a huir. Pues no puede huir con los que murieron con Cristo. ¿Ves? ¿Dónde están esas personas que murieron con Cristo entonces? ¿Dónde están? Aquí. El Seol, según la descripción aquí, es el lugar de los muertos. Lugar de los muertos. Entonces, en este verso que hemos leído, te menciona la palabra muerto como 5 o 6 veces. ¿Iba a decir algo? Lo que quería Ok. eso es lo que dice aquí el diccionario. Exacto. Ajá. Es un lugar de Pero los están en muertos. dos sitios separados porque están los muertos en Cristo y los muertos que van para el infierno. Los Exactamente. muertos Ahí. en Cristo están en el paraíso, porque cuando Jesús fue crucificado, ¿qué le dijo Jesús a Desde ahora estarás conmigo en el paraíso? estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso es la presencia de Dios, Ujú. pero no es el destino final. ¿Por qué no es el destino final? Porque la Biblia dice que vendrá, luego de todo esto del juicio, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego que esté ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿qué es lo último que viene? La nueva Jerusalén. ¿Ves? Un lugar limpio. Según aquí dice que el Seol en concepto hebreo significa morada de los muertos. Morada de los muertos. Ahora bien, cuando llegue este juicio, va a ser en el momento, del trono blanco, va a ser después del milenio, va a ser para juicio, condenación y decisión final, y eso se encuentra en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que fue lo que leímos. Ahora, esas personas que mueren sin Cristo, ¿estarán presentes ante el gran trono blanco? Sí. Ellos Porque sí. nosotros van a ser los juzgados. Exacto. Fíjate que Dios es justo. Dios es justo. Mira esto. La Biblia te habla del libro de la vida. Ahí está, en eso que leímos, en el verso 12. Te habla del libro de la vida. ¿Quiénes participan del libro de la vida? No, ¿Quién? ¿Quién va a estar escrito en el libro de la vida? los que están en Cristo. Los salvos. Los salvos son los que están escritos en el libro de la vida. Sacaron, los que- Exacto. Ahora, el libro de la vida, ¿en qué momento va a ser eso? Eso va a ser revisado en el juicio. En este juicio van a revisar. Y por ejemplo, Pero ven acá. El juicio no va a ser para el tiempo del trono blanco. ajá, ¿Ah? sí.
O sea, ahí van a juzgar a los que van para allá y van para allá. No. Porque los que van a ser salvos ya son salvos. Entonces, ok, mi pregunta es, ¿para qué va a haber un juicio si los que van a ser salvos son salvos y los que están condenados están condenados? La Biblia dice que tienes que para tú ser salvo, una de las cosas es una sola muerte. Una sola muerte. Te dice que para tú ser salvo tienes que aceptar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay un juicio? ¿Qué significa juicio? Justicia. Sí. Justicia. Si no hay un juicio, tú no puedes justificar todo lo que tú estás haciendo. Exacto. ¿Ves? Ah, pero yo sé que yo me voy para el cielo, ¿para qué va a haber un juicio? Sí, eso lo sabes tú. Bueno, tú piensas que vas para el cielo, pero eso lo sabe el Señor. No, yo no te quiero decir eso. Yo te quiero decir de acuerdo a lo que tú estás hablando. Ok. Que ya los arrebatados, los desgollados, todo eso ya, los que quedan en la tierra, ok, que quedaron en la tierra, eso, los que están en Cristo van a ser desgollados, ¿right? Los que no están en Cristo tú sabes para dónde van, ¿right? Entonces, si ya todo ese milenio está hecho, o sea, vino el arrebatamiento, vino los desgollados que fueron los que se quedaron en la tierra, entonces los que se fueron, ya nosotros y sabemos para dónde van, porque ya cogieron el sello, no van para el cielo. No te entiendo. ¿Ah? No te entiendo. Ok, escúchame una cosa. Si hay una muerte, matan a una persona, Ok. ¿right? Y esa persona tiene un juicio, ¿right? Cuando llega el juicio, si él sabe que la mató, él sabe que es culpable, que no hay quien lo salve ahí, ¿right? Bueno, si sabe que no es culpable, él va a ir a juicio, ¿verdad? Va a tratar de luchar. Ya toda esa gente lucharon, ¿ok? Es como te dije ahorita, los desgollados por un lado, los que van para el infierno, ya eso no hay quien los salve. Entonces, yo digo, ¿por qué tiene que haber un juicio si ya todo está ahí, como va? Dice la Biblia en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Juzgados. Fíjate que hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo ayudo y coopero con este. Piensan que con ayudar y cooperar te ganaste el reino de los cielos. Entonces, no, yo voy para el cielo porque yo mandé a hacer una iglesia y se me fueron qué sé yo cuántos millones. O no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie, o yo no murmuro, todo eso está bien, pero lo importante es que para tú entrar al reino de los cielos, tienes que aceptar a Jesucristo. Ajá. Ahora, contestando tu pregunta de por qué tiene que haber un juicio, Ajá. la Biblia lo está diciendo. Dice, para que sean juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según lo que yo... ¿Y por qué entonces yo voy para el lago de fuego y azufre? Porque en tus obras tú hiciste esto y esto. Y con esto no se gana la vida Claro, eterna. porque Él tiene todo lo que hacemos, cada uno acabamos. Todo. Ok, mi pregunta es, mira, escúchame, mi pregunta es, vino el arrebatamiento, ¿verdad? Ok. Los desgollados, ¿right? ¿Cuál es el otro que se va con Los muertos en Cristo. los muertos en Cristo? Ya todo eso pasó, ¿verdad?
el gesto de ser humano que queda en la tierra, Son los que no conocieron a Cristo. los que no conocieron a O Cristo, los que no lo aceptaron. o los que no lo Porque aceptaron, la Biblia dice pues que ya eso están condenados, ya eso están condenados, eso están condenados automáticamente. exacto, eso- Entonces, ¿por qué tiene que haber un juicio? porque eso lo sabes tú. Para que nadie tenga excusa de que, yo no hice eso. Amén. Y le va a mostrar como si fuera un televisor. No, pero míralo aquí, tú hiciste Amén. tal día, a tal hora, tú hiciste esto. Pues. Es más, no, es más, es más, va a Pues. decir, no, a tal hora, a tal día, tú me mentiste. Mentira blanca, mentira grande y mentira chiquita es lo mismo. La Biblia dice que los mentirosos no deberán ajeno a los cielos. Que va Claro, para... porque mientras nosotros O sea que hasta una hablamos mentira también es a que pecado. lo están apuntando. Claro, fíjate que nosotros sabemos, nosotros lo podemos ver y decir, bueno, ya yo estoy salvo. Si hay juicio o no, pues allá ellos pueden decir eso, pero el Señor es un Dios justo. De la misma manera que en el tribunal de Cristo va a haber una recompensa por lo que tú hiciste en tu cuerpo, de esa misma manera va a haber un juicio, pero de condenación para esas personas que no aceptaron a Jesús. Es lo mismo. ¿Sabes? Yo voy a juzgar a los que hicieron lo bueno, pero tú que hiciste lo malo, que sabes que está chavado, también te voy a juzgar. ¿Ves? Eso se llama... Sí, eso es lo que tú quieres decir, que lo van a juzgar para que sepan que como quiera está condenado, pero se va a ir al infierno sabiendo lo que hizo. Exactamente. Tiene que ser juzgado. Por eso es que la Biblia te habla de los dos libros. Ok. Fíjate que dice, y los libros fueron abiertos, los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida, ahí no está el nombre de los juzgados. Pero yo me puedo ir para la Nueva Jerusalén. En el libro de la vida tú no apareces. Pero ¿por qué yo no aparezco? No, porque en el libro de las cosas que tú hiciste en la tierra, tú hiciste esto, Por hiciste eso aquello. los que se van en el arrebatamiento no van a entrar en ese juicio. Mira dónde lo dice Romanos 8. Mira lo que dice. Pero es que Mira lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en qué? En Cristo Cristo. Jesús. Cristo Jesús. Los que Ok. no andan conforme a la carne. Ok. En otras palabras, los que hacen las cosas malas, pues lamentablemente van a ser condenados, ahí lo dice. Pero los que andan conforme al Espíritu y están en Cristo Jesús, esos no van a ser condenados. Pues eso yo lo entiendo desde el principio. Eso yo lo entiendo desde el principio, porque eso está al tú hablarlo, tú lo sabes. Lo que yo digo es gente que ya no va para ningún lado, porque no va para ningún lado y Cristo lo sabe y Dios lo sabe, que ya eso está ahí. No sé por qué razón le tienen que hacer un juicio. Mira esto. Una persona mató a alguien. Ajá, Yo maté a alguien. ajá. Yo sé que si la policía me coge, me va a dar un juicio. Yo sé que yo voy preso. Yo lo sé. Y si me cogen, ¿qué va a pasar conmigo? Sí, te van a, como ser humano y en Me la van a tierra procesar. te van a procesar para hacerte un juicio. Ok, yo sé cuánto me van a dar. ¿Mm? No, yo no sé cuánto me van a dar. No. Pero en el juicio, cuando yo esté frente al juez, el juez va a sacar un libro y va a decir, bueno, en el artículo tal, tú usaste una pistola sin licencia, tanto, pero también mataste a la persona a quemarropa, tanto, y después te fuiste a la huida y estaba prófugo, tanto, y al final de tu sentencia, un ejemplo, son 50 años. Yo me enteré de mi sentencia cuando, ahí. Ahí. Lo mismo va Ok. a pasar con esta gente. Ellos saben. Perdona que te de esto, tú lo que me quieres decir a mí, que los juzgados van a ser sentenciados por sus obras, ¿verdad? Entonces, si fue sentenciado, ok, supuestamente los pecados son pecados como quieran. ¿Ah? Todo el que va para allá abajo va a tener la misma sentencia, porque, ok, y si no tiene la misma sentencia, tú no me digas a mí que Dios o este le va a decir, tú hiciste esto en la tierra, hiciste esto en la tierra, y vas a estar 50 años en el infierno. Después de los 50, ¿verdad que no? Pues entonces eso es lo que ahí es que quiero llegar.
Fíjate que ese libro de la vida lo que te va a decir es, como dije ahorita, ¿sabes? Si no estás escrito, vas a estar en la muerte eterna, que es el lago de fuego. Y si estás escrito en el libro de la vida, pues vas a tener vida eterna, que es en la Nueva Jerusalén, ¿sabes? Y el ejemplo que di del tribunal y eso, claro, aquí en la tierra muchas veces te dan cadena perpetua, que no sale, otras veces te dan un tiempo, pero el tiempo ante el juicio del gran trono blanco es eterno, o muerte o vida. Ahí no hay between, eso no existe. ¿No lo entiendo? La clave está en que el que va a ser salvo es el que aceptó a Cristo y sigue viviendo una vida para Cristo. Ahí está. Mira, Exacto. mira lo que dice aquí. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. O sea, la misma persona se condena porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está todo. Ahí está todo. Es creer en Él y servirle y seguir siendo como Cristo es. Tú sabes, vivir una vida en santidad para Él. Exacto. Ok. Exacto, porque no es venir a la iglesia los 7 días sentarte ahí y escuchar el culto. Eso no es lo que te dice que vas a ser salvo. Exacto. Fíjate que hay Son gente... muchas cosas que te dicen que tú que tienes que hacer para tú poder ser salvo. Bueno, claro, porque dice que por su obra los conoceré. Por sus Ajá. frutos. Fíjate Entiendo eso. aquí lo importante para ser salvo es reconocer a Jesucristo, Ajá. que murió y Lo resucitó. primero, sí, lo primero. ¿Ves? Y que gracias a Él, si yo lo acepto, yo soy salvo. Eso es lo primero. Lo segundo, ser obediente a la palabra. Porque si yo acepto hoy a Jesucristo, Pero como- sigue haciendo obras malas, de nada me vale. Ajá, porque Pero no vas a ser salvo aunque los hayas aceptado. ¿Cómo es? Que aunque lo hayas aceptado no vas a ser No, salvo. por la- Exactamente. Porque tú lo aceptaste, pero todavía estás haciendo lo malo. Exactamente. Sí, ahí es donde- ¿Sabes? Por eso es que hay gente que dice, si ya tú lo aceptaste, olvídate, ya tú eres salvo. Sí, como No. la doctrina salvo siempre es salvo. Que dice Exacto. que ya tú- Y eso es una herejía. No. ¿Sabes? No. Porque la Biblia me dice que yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Mira cómo dice, cuidar la salvación. ¿Qué salvación? La que yo hice o la que yo acepté cuando acepté a Jesucristo. Ese paso de fe yo lo tengo que cuidar Porque se puede perder. porque lo puedo No perder. la puedes perder un minuto al otro. ¿Por qué lo puedo perder? Porque el enemigo sabe, espérate, este aceptó a Jesucristo, se está metiendo, está siendo obediente a la palabra. Vamos a tirarle un dardo. ¡Ping! Vamos a ver si es verdad que haga lo hago. mismo o peor de lo que hacía antes. Exactamente, ¿sabes? Mientras tú estás en la calle, tú no quieres saber el evangelio. Yo estoy cómodo aquí. ¿Qué te dicen? Aquí no hay hipócrita, aquí todo el mundo es bueno, aquí es porque tú piensas en lo que te hicieron. ¿Ves? Pero lo que no te das de cuenta es que tú estás bajo el régimen del enemigo. Exacto. El enemigo es el que te está moviendo, tú eres la marioneta del enemigo. Pero la Biblia dice que Él nos dio a nosotros poder, autoridad, dominio propio. ¿Para qué? Para reprender, alejarnos de esas acechanzas del enemigo. Pero si yo soy un cristiano y no tengo dominio propio, Por eso que la palabra dice que el que cree estar firme, miren que no caiga. exacto. Porque podemos caer. Por Claro eso que lo sí. dice ahí. Fíjate que la Biblia dice que en los últimos tiempos aún los escogidos pueden caer Se puede salvar con dificultad. con dificultad. Dice la Biblia. Mira, ¿sabes? Hoy en día hay que ser obediente a la palabra. No es fácil, porque verdaderamente no es fácil. Vivimos en este mundo lleno de pecado, de maldad, etcétera. No es fácil. Vamos a seguir. Dice, alguien que me busque Hechos 17:31. Hechos 17:31. Hechos 17:31. Leo. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar el mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado,
donde fe de ellos a todos, a resucitarle de entre los muertos. Así dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No lo entendió, pero te lo voy a explicar. Por cuanto estableció un día, este día, en el cual juzgará al mundo con ¿qué? Con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se le dio esa autoridad? Jesucristo. A Jesucristo. Ok. Los juzgados, ¿quiénes comparecerán? Ya lo leímos. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fíjate, cuando dice grandes y pequeños, ¿de qué está hablando? De todo, ¿cómo te digo? Está hablando de gente pobre, rica, de todo, toda raza. Toda raza y toda cultura, todo rango de Todo. ¿Sabes? Cuando te dice Con grande y dinero, pequeño, sin dinero, como cuando te todo. dice grande y pequeño, te los abarca a todos. Sí, a Es todos. una forma de decir todo. Ujú. A grandes, a pequeños. ¿Ves? Ahora bien, dice, este juicio no es para la iglesia, sino para los muertos sin Cristo. Los creyentes compareceremos en otro tribunal, que es el tribunal de Cristo, para recibir la recompensa. Aquí estarán todos los impíos desde Caín hasta el último pecador de la historia. Aquí. Desde Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. O sea, esa fue la primera muerte registrada en la Biblia. Desde Caín, que fue el primero, hasta el último en la historia, que no sabemos quién va a ser, hasta ese, tiene que estar ahí. Y si dice desde Caín, pues entonces Caín no fue arrebatado ni nada de eso. ¿Ves? Ahora bien, vamos a seguir. Dice reyes, esclavos, ricos, pobres, como dijo Carlos, sin distinción de persona, hombre o mujer, grande, pequeño, todo. Los que no aceptaron a Jesucristo van a estar ahí. Nadie podrá escapar. La muerte y el Hades entregarán a los muertos que habían en ellos. Hablando de los libros, dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí aparecen dos libros. Número 1, los libros de las obras. Fíjate que nosotros en el tribunal de Cristo nos van a juzgar por las obras y nos van a dar una recompensa. Pero a ellos también los van a juzgar por las obras que hicieron. Hay gente, como lo dije ahorita, hay gente que dice, yo no voy para la iglesia. Si yo ayudo a mi familia, yo ayudo a mi hermano. Parece que la Biblia dice que no es por obra, Exacto. es por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que viene, aunque no lo veo. Por eso es que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Que somos nosotros. Exacto. Los judíos lo vieron y lo crucificaron, porque a los suyos vino y no Los le judíos no recibieron. los judíos no crucificaron a Sí le Jesucristo. dijeron crucifícale, No, crucifícale. Si lo los dijesen- gentiles fueron los que crucificaron a Jesús. ¿Ok? No fueron los judíos. Pero los judíos, porque No. Si no, hacemos un estudio de la Biblia y ustedes después me dicen si fueron los judíos o fueron los gentiles. Vamos con eso más, ¿Ah? más ¿Tú sabes por qué? Pero habla de lo mismo. Espérate. ¿Quién le metió la lanza a Jesús? ¿Fue un judío o fue un gentil? Pero él le preguntó, Ok. ¿a qué quedó usted? ¿A Barrabás o a este que? No. Estamos hablando de quién juzgó a Jesucristo. Todo el mundo dice que fueron los judíos. Quien los dijo judíos. crucifíquele fueron Busquen la los judíos. Biblia bien buscada y léala y después me dicen si fueron los judíos. Dios mío. Porque la mayoría del tiempo todo lo que habla la Biblia lo habla de los gentiles. Todo lo que hizo los gentiles se lo hicieron a Jesucristo los gentiles, no fueron los judíos. A ver, vamos, ese tema lo tocamos Ah. después. Lo tocamos después. Para no irme, No, para no irme. porque es así. Si uno lee la Biblia tiene que saber también lo que está leyendo. Amén, amén. Ok, dice, aquí aparecen dos libros. El libro de las obras en ello está registrada todas las acciones, palabras y pensamientos de los hombres.
nada estará oculto. Nada estará oculto. Dios tiene un registro perfecto. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjate que el hombre que no acepta a Cristo hace cosas buenas. Exacto. Hace cosas buenas, pero no por hacer cosas buenas eres salvo. Eso es verdad, no dice nada, no quiere decir O sea, nada. yo puedo ser un hombre lo más bueno, lo más caballeroso, lo más humilde, lo más ayudador, lo más dadivoso. Qué bueno, el hombre me aplaude, pero Dios me ve, pero es que a mí no, tú no has aceptado a mi hijo. No te puedo salvar porque no has aceptado a mi hijo. Esto no es por obra. ¿Ves? ¿Sabes? Eso es lo que dice mucho, porque bregan así, pero... Yo puedo, fíjate, creo que fue Carlos que me habló de esto que voy a decir ahora. Hay gente con su boca lo confiesan, pero con su corazón lo niegan. Sí. Por eso es que dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Exacto. O sea, fíjate, tú puedes ver el corazón de En alguien. aquel día, Yo no puedo ver el corazón. En aquel día dice Apocalipsis, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, y Jesús les va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Fíjate, y qué bueno que tocaste ese punto. Hay gente que dice, pero este hombre, por ejemplo, un liberal o un legalista, hablando de esta manera, fíjate que la palabra del Señor nunca va a caer en una tierra seca, ¿sabes? Siempre va a tener un efecto. Sea que la predique un creyente o la predique alguien que esté mal ante Dios. Es la palabra. Ahora, que el instrumento que está hablando la palabra no sea un instrumento de acuerdo a los estatutos del Señor, son otros 20 pesos. Pero la palabra tiene que hacer el efecto. Permiso, pero que la palabra tiene que hacer el efecto. Eso yo lo entiendo. Claro. Porque yo creo que, yo siempre he creído que hay un Dios. Y que va a ser el salvador de todos nosotros siempre y cuando llevemos el camino como Él tiene que ser la palabra. Sí, lo acepto. Pero también hay muchas personas que leen la Biblia y no saben lo que están leyendo. ¿Ah? Porque cuando tú lees la Biblia, tú tienes que estudiar la Biblia. ¿Ok? Porque la Biblia fue copiada, primero que nada, por el hebreo, ¿verdad? Inspirada por el Señor. Oh, sí, pero todo lo que pusieron en la Biblia fue a base de la Biblia que estaba escrita Bueno, la Biblia. en la de esto hebrea, ¿verdad? En hebreo. Pero en el hebreo hay muchas letras que están aquí en la Biblia, Claro, que cambian completamente, y ahí es que está, muchas personas, muchos hermanos están confundidos en muchas cosas, porque ok, en español te lo dice ahí bien clarito y tú lo lees, pero busca lo que dice esa letra, lo que quiere decir esa palabra en hebreo. Sí, en el estado original de ella. Ajá. Entonces, si tú no entiendes lo que quiere decir esa palabra, pues no estás haciendo nada. Te estás dejando ir por lo que dice la Biblia, pero mete el entendimiento. Busca, si leí, como ahora mismo amén. ¿Qué quiere decir amén en hebreo? ¿Ah? Así sea. ¿Ah? Así sea. En hebreo. Así sea. ¿Ah? ¿Y qué significan las 3 letras de el amén en hebreo? Pues no sé. ¿Ah? Son 4. A-M-E-N. Ok. 4. En verdad, no Son sé 4 qué letras. significa. A. Una está de aquí. Amén. Mira, ¿puedo hablar algo? Para aclararle 1, 2, 3, para 4. aclarar algo de lo de ahorita, pero es que... Pero, No, mira. dime. No te lo voy a Porque leer. para eso estamos aquí, para Fíjate, aprender. Mira lo que dice Juan 10:18. El parte tiene razón, Claro. pero mira lo que voy a leer. Lo que dijo Jesús mismo.
nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, y dice más abajo, este mandamiento recibí de mi Padre. Él mismo se entregó, porque el Padre les dijo que iba a mandarlos a redimir a los pecadores que somos nosotros. En otras palabras, ni los gentiles ni los judíos lo mataron. Fue él mismo que entregó su vida. Sí, porque es que tú sabes, si te metes a fondo, todo lo que pasó era porque tenía que pasar. Porque tenía que pasar. Ya eso estaba escrito. Ajá. Ya los profetas lo habían profetizado. Sí, sí. ¿Right? Ya todo estaba escrito. Lo que pasa es que cada Él cosa mismo puso fue a su su vida tiempo. y se entregó. Porque al mismo uno de los discípulos dijo, pero yo voy contigo para allá para que no te maten. Y le dijo, aparte de mí, Satanás. Anyway, eso va a... Diga, Sí, no, pero sí. lo voy a leer el verso de arriba para completar Sí, ¿verdad? y seguir acá. Ok. En Juan 10, 17, que es el verso antes, Ajá. dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y entonces entra lo que él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso él murió y volvió a vivir. Porque, ¿Estamos bien ahí entonces? en ese sistema estamos bien. Ok, ahora bien, estamos hablando de los libros. Dice Mateo 12:36, dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es palabra ociosa? Búscalo ahí a ver. Yo no la busqué. Yo no busqué el significado. ¿Qué es una palabra ociosa? Sí, búscalo. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? ¿O qué son palabras ociosas? Vana y sin provecho, dice. Vanas, sin provecho, Ujú. como dice la palabra, Que hablan sin propósito y son dañinas. todas esas personas que hablan de esa forma dañina. Fíjate, hablando vulgarmente, todas esas personas que sueltan ese veneno, que riegan cosas negativas. Pero ven acá, tú quieres, perdón, no te está hablando, tú quieres decir que lo que yo estoy hablando es negativo. No, Espérate. Estamos Porque- hablando de palabras no, que porque están hablando de yo estoy palabras hablando- que hacen daño a otras personas. Sí, porque lo que Que yo son- estoy hablando es lo que se lee en la Biblia, porque lo que en verdad tú lees, tienes que saber lo que en verdad se significa. No, ¿Tú sabes? eso es- Porque en español te lo dice de una forma, pero si tú te pones a buscar las letras hebreas como va, te lo está explicando de otra forma. claro, pero Ah. fíjate Ah. que lo que tú estás hablando no son palabras ociosas. Palabras ociosas son palabras que hacen a que tú hagas cosas malas. ¿Sabes? Yo sé que robar es malo, pero yo te digo, roba. Fíjate de eso. O sea, yo te estoy empujando a hacer lo malo. Lo que tú estás hablando son palabras ociosas, pero hay personas que te hablan palabras ociosas y son las que el enemigo usa para que tú te descarriles, para que tú te apartes, para que no vayas a la iglesia. Pero dice la Biblia que esas personas darán cuenta en el día del juicio. Por eso es que dice la Biblia que nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿sabes? Nosotros lo que tenemos es que caminar. ¿Dónde pelea un cristiano? De rodillas. De rodillas. Mira, hay personas que se desahogan en las redes sociales. Yo no critico porque yo también lo hice. Pero fíjate, ¿de qué me vale a mí poner estoy en depresión, estoy así, estoy asado? Entonces aquel comenta, el otro comenta, mira, Daniel está en depresión, mira aquello, pero a donde yo tengo que ir no voy. Porque ¿Dónde? hay personas que juzgan Al piso. que aún estando más mal que el que están juzgando. Al Exacto. piso tienes ¿Sabes? que ir. Fíjate, la Biblia dice en Mateo 6:6, busca lo que dice Mateo 6:6. De rodillas al piso. ¿Qué dice Mateo 6:6? ¿Tú lo tienes, Sammy? No. Búscalo, Sammy, léelo en inglés, cuando lo tengas. Matthew 6:6. Matthew 6. Sí.
Matthew 6:6. Jesus said it. Okay. But though when the prayers enter into the closet, and when the host shut the door, pray thou Father which is the secret, and the Father which sent secret shall reward 3 openings. Déjalo ahí. Eso es en inglés, en español. Mira cómo dice Mateo 6:6, más tú. Es algo directo, más tú. Yes. Cuando ores. Ujú. O sea, ahora pregunto yo, ¿oramos o no oramos? Jefe, Entra a tu aposento. entra a tu aposento. Fíjate, dice, más tú cuando ores, Secreto. entra en tu aposento, coma. Dice, y cerrada la puerta, Yes. voy a dejarlo en un momento, fíjate, si lo vemos literalmente, este es mi cuarto, este es mi aposento, pues yo entro a él y cierro la puerta, pero también la boca es una puerta. Ajá. ¿Ah? La boca es una puerta. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Fíjate que el enemigo no lee tu mente, pero una vez tú hables, ya él sabe todo. Todo. ¿Ah? Fíjate. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora al Padre, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero si yo tengo una situación, yo tengo un problema y yo me desahogo con Facebook, ¿cómo mi Padre me va a ayudar? Así es. O con los demás. O con los demás. ¿Verdad? Porque los demás no te van a poder ayudar, los demás lo que van a hacer es juzgarte por detrás de lo que Exacto. Fíjate que, ¿qué pasa con los católicos? ¿Qué pasa con los católicos? Los católicos, yo no he sido católico, pero según entiendo, ellos van a donde un cura a confesarse. ¿Dónde se mete esa persona a confesarse? Es pura y cerrado, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Que yo tengo que entrar en mi aposento y con la puerta cerrada. No me dice que hable con el cura, que hable con el vecino, no, habla con el Padre. ¿Ves? Y él que está en los secretos me va a escuchar y me va a recompensar en público. Entonces, hoy en día, lamentablemente, vemos desde pastores, evangelistas, misioneros, adoradores, siervos, de todo, desahogándose en redes sociales. Entonces, Yo no sé al tema que se metieron, porque yo estaba arriba, pero puedo leer algo rápido. dale. A lo mejor está por ahí la cosa. Eso es lo que pude captar yo allá. Dice Romanos 8:26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede Por los santos. por los santos. Fíjate, con más razón. Hablaron mal, te pisotearon, te señalaron, te juzgaron. Como humanos, como seres humanos que somos, hay un viejo hombre que quiere salir y defenderse y caerle arriba y eso. No, pero ya ese viejo hombre murió. Está controlado. ¿Ves? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te juzgaron, te criticaron, te señalaron, te usaron como alfombra y se secaron los pies encima de ti. Da rodilla. Exactamente. Da rodilla. ¿Qué dice la palabra? Que en su tiempo el Señor los va a juzgar. Exacto, porque no podemos criticar a nadie, no podemos ir por encima. Muchas de lo que veces- la persona esté haciendo, porque Dios no nos manda a nosotros a eso. Muchas veces decimos, pero ¿cuándo va a pasar algo? Yo quiero ver que pase algo. Tú sabes todo lo que han hecho conmigo. Tranquilo. Que lo que va a pasar, eso lo sabe Dios y va a pasar. Amén. Ya, ¿sabes? Por eso es que las cosas del Señor son misteriosas. Él sabe cómo, cuándo, dónde. Porque si fuera por nosotros, Señor, yo quiero que tú hagas esto ahora. Sí, Daniel, lo voy a hacer ahora porque tú me lo dijiste. No. Eso le pasó al profeta Elías cuando Nabot, la viña de Nabot,
¿Qué pasó? Jezabel que lo mandó a matar, ¿verdad? A Nabot. Y entonces también le mandó juicio al rey. Pero ¿qué pasa? Que el rey se arrepintió y Dios no lo mató. Entonces yo me imagino que ella debe estar diciendo, Dios mío, ¿por qué no lo vas a matar ahora? Porque el rey se arrepintió. Pero él no lo mató ahora, pero sí ¿Verdad hubo, que sí? sí hubo O consecuencias. sea que estaba como quien dice diciendo, pero Dios mío, Ah. este Dios está terrible. Yo quería que también muriera fulano y no lo mató. Ya estamos casi terminando. Dice una nota: nadie será condenado injustamente. Las obras serán la prueba de su incredulidad. Las obras. Ahora bien, vamos a adelantar aquí un poco. Dice: y el mal entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Este evento corresponde a la segunda resurrección de los impíos. La primera fue la de los justos antes del milenio. En este momento, todos los incrédulos serán resucitados en cuerpos inmortales, pero destinados al castigo eterno. ¿Por qué esas personas que serán juzgados aquí serán resucitados en cuerpos inmortales? Ahora mismo nosotros somos de cuerpo mortal. ¿Qué significa cuerpo mortal? Que va a tener un fin. Nosotros no somos eternos. Físicamente no somos eternos. Este cuerpo no es eterno. Pero para que se haga el juicio perfecto del Señor, que dice que estarás en el lago de fuego por la eternidad, pues por la eternidad tienes que entrar en un cuerpo inmortal para que no mueras, sino que te mantengas sufriendo, te mantengas allá adentro. Yo digo, De la misma manera, el creyente tiene vida eterna, pues un cuerpo mortal no tiene vida eterna. Yo tengo que ser transformado en un cuerpo inmortal para no morir. Entonces, no muero, pero estoy en la eternidad Pero ahora mismo- con Cristo. ahora mismo- El que muere sin Cristo Sí. tiene un cuerpo inmortal, pero en el lago de fuego y azufre, Yeah. para que siga sufriendo, porque ahora mismo, Todo cuerpo tiene que ser inmortal. exacto, tanto el que está con el Señor como el que está en el lago de fuego. Muy bien, Carlos. lo importante de aquí es que todo el mundo tiene un alma, esa es la que va a ser juzgada. Claro. Ahora mismo, si alguien muere aquí, se hace sin Cristo con Cristo, la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. El alma es eterna, por eso que va a ser condenada. El cuerpo muere, que vuelve al polvo que Dios lo dio, el espíritu a Dios a quien lo tiene, pero el alma es la que va a ser juzgada. Exacto. Fíjate que el Señor quiere tu alma y el enemigo también. Claro. La Biblia dice en el principio, ¿verdad? Que del polvo de la tierra crearon el cuerpo. Exacto. Y el Señor sopló en su nariz de Adán, en este caso, un aliento de vida, que viene siendo un espíritu de vida. No es el Espíritu Santo, es el espíritu de vida, el espíritu que tenemos dentro. Ahora, cuando tú juntas el cuerpo y el espíritu, ¿qué nace? El alma. La Biblia dice que cuando el ser humano muera, el cuerpo va de donde fue tomado, a la tierra. Dice que el espíritu vuelve al que lo dio. ¿Quién me dio el soplo de vida por la nariz en aquel momento, Adán? El Señor. Ese espíritu va al que lo dio. Exacto. Pero el alma, que es el nacimiento de cuerpo y espíritu, está interesado el Señor, pero el enemigo también. Exacto. Entonces, ahí es entonces que nosotros tenemos un libre albedrío. ¿Ves? Este cuerpo va para la tierra, mi espíritu humano, no el Espíritu Santo, el espíritu humano va al que me lo dio, pero adentro de mí hay un alma y yo decido para dónde voy, porque la Biblia dice que yo tengo dominio propio y yo tengo mi propio discernimiento, yo tomo mis propias decisiones. Pues yo decido irme para el mundo. Entonces ahí entra el Señor, pero es que yo te necesito acá, y me predican, me evangelizan y yo lo sigo rechazando, y el día que me muera, me morí, voy, al fin de cuentas voy para el lago de fuego cuando llegue mi tiempo. Y ahí, ¿quién ganó? El enemigo, por culpa mía, porque yo fui el que decidí para dónde iba. Pero si yo decido, no, yo quiero tratar de llegar a la eternidad, pues tengo que seguir lo que dice la Biblia, tengo que ser fuerte, tengo que resistir tentaciones, pruebas, todo, como lo hizo Jesús. ¿Ves? ¿Iba a decir algo? Ok.
No, porque si hablo, entonces vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana. Ok, dice, si esos incrédulos fuesen resucitados en cuerpos mortales y corruptibles, como los que tenemos ahora, al ser echados al lago de fuego, simplemente se consumirían y dejarían de existir. Pues entonces eso no es una muerte eterna. Eso no es un sufrimiento eterno. Porque ahora mismo, si hay un fuego y yo me quemo, posiblemente muero asfixiado o quemado, ya morí. Pero si yo tengo un cuerpo incorruptible, yo voy a sentir ese calor, ese fuego y no voy a morir. Voy a estar en sufrimiento. ¿Usted se imagina? Alfredo, que es un carpintero. Eso se llama sufrimiento espiritual. Exacto. Ahora mismo, Alfredo, que es carpintero, si yo te aplasto con un alicate el dedo gordo de la mano. Pues claro que lo voy a sentir. Exacto. Ahora, imagínate con un cuerpo incorruptible, inmortal, y yo esté ahí todo el día. ¿Por qué no cogiste a otro? Ay, Dios. Bueno, vamos a aprovechar esta coyuntura para finalizar. ¿Le gustó el estudio, iglesia? Claro. Bueno, la semana que viene, este jueves, es Acción de Gracia, no tenemos culto. Nosotros nos volvemos a ver el domingo. Este domingo predico yo. El sábado va a haber una práctica porque de ahora en adelante toda persona que tenga el devocional tiene que practicar. O los especiales, las dos cosas. O los especiales si son en vivo, tiene que practicar. Carlos es la persona encargada tanto en instrumentos como en el sonido. Y es muy cierto, si uno no practica y queremos hacer las cosas bien para el Señor y quedan mal, pues entonces no estamos haciendo las cosas bien. Vamos a sacar de nuestro tiempo 1 hora, 1 hora y media a cuadrar bien esa música, que se oiga bonito, que la persona cante bien, se desarrolle bien, para cuando llegue el día del culto, cantarle. Oye, no le estamos cantando a los que están sentados, le estamos cantando al Señor. Y si le cantamos al Señor, posiblemente se levante y maquea 2 a 3 ahí, y ya usted sabe lo que puede pasar, como está pasando. O sea, hemos tenido, por la gloria de Dios, unos cultos bien buenos, bien lindos, una predicación bien fuerte, y sabemos que Dios está hablando y queremos mantener eso. No significa que no van a haber pruebas, no van a haber tentaciones del enemigo, claro que sí, pero iglesia, de rodillas, peleamos de rodillas, ¿ok? Vamos a ponernos en pie para hacer la oración de despedida. Luego de la oración, sí, luego de la oración, la ofrenda, y luego de la ofrenda vamos a bajar abajo, que tenemos una pequeña actividad, y me gustaría que todos fuéramos para abajo, así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Perdón, para abajo no, para arriba. amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gloria y honra, Señor, por esta preciosa clase poderosa, Señor. Gracias por todos los hermanos que participaron, los que leyeron, aleluya, por todas las inquietudes, Señor. Padre de la gloria, esperamos, Señor, que a través de tu palabra todas esas cosas fueron contestadas, Señor. En esta hora salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor amado. Vamos a tener un pequeño compartir abajo en el basement, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas con nosotros, que tú bendiga esos alimentos que están allá abajo, Señor, que no nos caigan mal. Luego que finalicemos, Padre de la gloria, vamos a salir hacia nuestros respectivos lugares, hogares, Señor. Yo te pido que andes con nosotros, ángeles acampen alrededor de nosotros, que nos libres de cualquier accidente, Señor. Y si a ti te place, Padre de la gloria, mañana un día más de vida, que sea para alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y un pueblo agradecido dice: amén. Dios le bendiga.